Hay cosas que yo como cubana hacía aquí en México y que con el tiempo me di cuenta que no estaban bien. Y un error que cometí fue pensar que porque México y Cuba hablaban el mismo idioma, pues iba a ser prácticamente lo mismo. Y pues no. Hola, hola mis amores, bienvenidos a un nuevo video aquí en mi canal. Para los que no me conocen, me presento, mi nombre es Lieti y soy una cubana que vive aquí en México. En el video del día de hoy vamos a estar hablando de costumbres o hábitos que yo tenía en Cuba y que cuando llegué aquí a México y empecé a adaptarme a la vida acá, tuve que cambiar. Algo que la mayoría de ustedes me dicen y también que me ha tocado vivir es que los cubanos somos muy directos. Como se dice en Cuba, no tenemos pelos en la lengua. Y eso fue algo que cuando yo llegué aquí a México me chocó bastante. Y es que la mayoría de los mexicanos no son así. Aquí las personas son muy empáticas y cuando te van a decir algo tratan de decírtelo de la mejor manera posible, con mucho respeto, con mucha amabilidad. Nunca me ha tocado a mí en lo personal que me falten el respeto o que me hablen de mala manera, para nada. Siempre es con mucha amabilidad. Y los cubanos pues no tenemos esa costumbre de hablar así. Hay algunos que sí, pero la mayoría pues siempre va al grano, va directo a decirte las cosas. Y cuando yo pues trabajaba, mis primeros trabajos acá en México, pues era algo que siempre pues mis jefes me corregían y me decían: Lieti, cuando vayas a hablar con el cliente o cuando vayas a hablar con nosotros, tienes que tratar de hacerlo de una manera amable, delicada, incluso... si Monse estás viendo este video, pues tú no me vas a desmentir, porque Monse sabe que, bueno, ella era mi jefa y ella siempre como que me daba clases de Lieti, mira, es así, tienes que hablarle así. Y más o menos yo fui aprendiendo a cómo tratar a los clientes, porque sí es verdad que yo antes como que era muy directa y decía, me preguntaban el precio de algo y yo, 5 pesos. Son 5 pesos o son 10 y me daban como me pagaban y yo decía, gracias, pero no era como con esa movilidad que suelen tratar ustedes aquí, y más en los negocios, en los centros de trabajo, cuando vas pues a atender a algún cliente. Aquí ustedes son muy amables, siempre preguntan, ¿desea algo más? Siempre es todo con mucho respeto y mucha amabilidad, y eso fue algo que me tocó aprender y que era un mal hábito que yo tenía de Cuba. Y con respecto a este tema, al tema de la comunicación, también tengo que mencionar que cuando alguien se me acercaba a venderme algo y yo no lo quería, yo decía no gracias. Y aquí ustedes, o bueno, por lo que me he dado cuenta y he aprendido, es que ustedes no dicen el no, ustedes dicen gracias, muy amable, pero nunca dicen así como no. Pocas veces he escuchado a algún mexicano decir no gracias. Siempre, la mayoría de las veces he escuchado decir gracias. Incluso pregunté y me dijeron sí, aquí se suele decir así, gracias, aunque no lo quiera, porque es como tenerle respeto a esa persona que se está acercando a ti a venderte y tal. Entonces como que yo no lo entendía, porque yo decía, ¿cómo le estás diciendo gracias como si le fueras a comprar? Pero no, aquí tú le dices, gracias, muy amable, ¿ve? Y estás teniendo como ese respeto y no lo estás rechazando tan directamente. Entonces, eso fue otra cosita más que me tocó aprender. Y otro tema a mencionarles a ustedes con respecto a la comunicación es que los cubanos tenemos ese tonito de voz elevado y muchas veces las personas piensan, uno, que le estamos discutiendo, dos, que le estamos tratando mal. Y no, es que nosotros nos comunicamos así. No sé si es por el estilo de vida que tenemos allá en Cuba o qué, pero tenemos pues ese tonito elevado y que muchas veces no cae muy bien. Y ese sí fue algo que tuve que erradicar llegando aquí. Apenas que llegué y que conseguí mi primer trabajo, fue algo que tuve que erradicar por completo. Tuve que adaptarme, como les mencioné, a hablar un poco más como hablan ustedes aquí. No he cambiado mi acento, pero sí la manera de comunicarme, la manera de tratar a las personas con amabilidad, de bajar un poquito mi tono de voz y adaptarme a darle un mejor trato a las personas. Porque si México me dio la oportunidad de hacer mi vida aquí, pues yo también tengo que adaptarme a este país, a sus costumbres y a todo, porque pues soy yo la que tengo que encajar acá. Otro de los hábitos más grandes que tenía desde Cuba era la mentalidad de escasez. Ese fue un gran mal hábito que al llegar aquí a México tuve que cambiar por completo, porque México y Cuba no se parecen en nada, al menos en ese aspecto. México es un país de abundancia, donde todo lo que buscas puedes encontrarlo. En cambio, Cuba es todo lo contrario.
Allá uno aprende a vivir pensando que todo se va a acabar, que todo se va a terminar, que para volver a encontrar ese producto pues vas a pasar trabajo y pues es la realidad. Y que si no cuidas bien lo que tienes, tú no sabes si luego lo vas a volver a poder tener. Si la comida de hoy no la ahorras, no sabes si mañana vas a tener que comer. Tristemente allá es así. Y cuando yo llegué aquí, pues ese tema de la escasez era algo que tenía presente. Entonces, como ya yo le he mencionado a ustedes en videos anteriores, a veces intentábamos comprar por cantidades, para acaparar, o a veces uno pues ahorraba muchísimo las cosas. Y con respecto a la comida, aquí cuando nosotros íbamos a comprarla, pues nos hacían unos bisteces así de grandes y nosotros no nos sentíamos como merecedores de comernos unos bisteces así, porque en Cuba nunca tuvimos esa posibilidad. Entonces teníamos esa mente todavía de escasez y con el tiempo tuvimos que cambiarla, porque aquí sí puedes hacerlo, comer todo lo que tú desees, comer en las cantidades que desees. Si quieres hacer una dieta por cuidar tu físico, puedes hacerlo. Si quieres hacer una dieta por cuidarte por temas de salud, también. Entonces no te ves en la penosa necesidad de tener que pues vivir en la miseria. Y como en Cuba también uno siempre está pensando en que en algún momento se va a ir del país, uno siempre lo poquito que tenía, el poquito dinero que tenía, intentaba ahorrarlo para poder juntarlo para cuando llegara ese momento. Algo más que les voy a mencionar y que es mucho de las abuelitas de allá de Cuba es siempre guardar algo por si acaso pues en algún punto te toca ingresarte en un hospital y así. Entonces allá pues mira, en el caso de mi abuela tiene una gaveta en su cuarto donde tiene guardada una toalla nueva, un juego de dormir nuevo, unas chanclas nuevas, jabón, cosas así por si en algún momento, en algún punto de su vida tiene que ir hospitalizada a ella o algún familiar de ella, pues ella tener pues las cosas necesarias para poder hospitalizarse. Ustedes saben la situación que hay allá en Cuba con los hospitales, con todo en general. Entonces esas eran cosas como que, ¿sabes? Allá en Cuba se tienen, ¿sabes? Son como esos hábitos y aquí no estás como en esa necesidad de hacerlo, porque aquí si tienes que hospitalizarte o algún familiar tiene que ir hospitalizado, pues tú puedes con tiempo ir a alguna tienda, a alguna farmacia y comprar todo lo necesario. Entonces no te puedo decir más allá porque nunca he estado en esa situación aquí en México y ojalá que no, por favor. Pero bueno, más o menos por lo que sé y por lo que yo he vivido hasta ahora acá, tú puedes pues comprar, ya sea en algún supermercado o en alguna farmacia, todas las cosas que necesites tú de uso personal o de higiene o cosas así. Y en el hospital yo imagino que ya sea en un hospital público o privado, te garanticen las cosas básicas para tu familiar que está hospitalizado. No es como en el caso de Cuba, que en los hospitales pues no hay prácticamente nada. Otro punto más a mencionar es el limitarme sin darme cuenta. Esto era algo que me pasaba muchísimo allá en Cuba. Es que uno vive allá con una mentalidad de que uno piensa que no va a lograr nada, incluso aunque estudies, aunque trabajes. Entonces uno vivía siempre con limitaciones, tipo, yo quisiera, pero sé que no lo puedo tener. Yo quisiera tener, pero sé que no puedo. O sea, literalmente uno allá vivía así. Incluso el día que me tocó irme de Cuba, yo estaba en shock, que yo no me lo creía, no caía en la realidad de que ya yo me iba a ir de ahí, que ya no iba a vivir más allá. Entonces, al vivir así, pues te acostumbras a lo básico, al no soñar en grande, al no pedir mucho, a conformarte con lo que hay y ya, porque pues esa es la realidad que te toca vivir a ti y que cuando miras hacia el lado, la mayoría de las personas están como tú, viviendo pues la misma realidad y el mismo patrón. Y ese fue un mal hábito que gracias a Dios logré cambiar por completo, porque México me dio esa oportunidad y la libertad de yo poder soñar en grande. Y gracias a México y a Dios que cada uno de mis sueños lo he ido logrando. Y por supuesto, gracias a mí también, que me puse fuerte y dije, yo no puedo seguir con esa mentalidad de escasez, porque pues gracias a la vida yo pude pues salirme de mi país, llegar a un país mejor y no lo voy a aprovechar. No, mi amor, tengo que aprovecharlo. Y pues poco a poco me he visto cumplir cada uno de mis sueños y metas y pues ya no veo como eso tan lejano como me pasaba en Cuba.
que quería algo y decía, no, sé que no lo voy a poder lograr, o no, está difícil. Aquí no hay imposibles. Otro punto a mencionarles a ustedes es que en Cuba estamos acostumbrados a vivir en condiciones difíciles y pues uno lo tiene súper normalizado, no tener electricidad, que en ocasiones no haya agua y pues muchas cuestiones así también con respecto a la comida. Y cuando llegué aquí a México, pues yo llegué a vivir en una casa donde vivíamos alrededor de 13 personas y pues la casa no estaba en muy buenas condiciones y vivíamos aparte de eso 13 personas y nos acostumbramos y nos adaptamos a ese estilo de vida así porque era lo que estábamos acostumbrados en Cuba, hasta que mi mamá y yo llegamos a un punto y dijimos, mira, en Cuba esto estaba muy normalizado, ok, llegamos aquí a México, tenemos que levantarnos un poquito para poder darnos una vida un poquito mejor, pero pues esa no fue la idea de cuando salimos de Cuba, seguir viviendo las mismas necesidades y las mismas carencias. La idea fue mejorar nuestra calidad de vida dentro de nuestras posibilidades. Entonces poco a poco nos fuimos mudando, buscando pues opciones mejores, mudarnos nosotras dos solas. Y cuando nosotros le contamos a algunas amistades mexicanas de nosotros, pues en las condiciones que nosotros vivíamos o así en las primeras rentas que tuvimos, pues ellos no se lo creían porque no están acostumbrados tampoco a eso. Eso nos tocó vivir a nosotros porque éramos inmigrantes recién llegados y había una ola enorme de migrantes aquí en México. Entonces las rentas estaban abarrotadas de migrantes, de cubanos, venezolanos, haitianos, de todo. Entonces pues la mayoría de las personas vivían en esas condiciones, así como en una casa 13, 14 personas literal. Gracias a Dios, a día de hoy no tenemos la necesidad de vivir así. Gracias a nuestro trabajo y nuestro esfuerzo aquí podemos vivir bastante bien y tener las cosas básicas que en Cuba son un lujo, pero aquí es lo normal. Bueno, estas son cosas que yo hacía sin cuestionarlas, sin darme cuenta, hasta que llegué aquí, empecé a vivir y empecé a darme cuenta que no eran normales. Y bueno, todas estas cosas que les he mencionado no me pasaron porque yo estuviera mal, sino porque fue lo que me tocó vivir, a lo que estaba adaptada y a lo que yo veía día a día en mi país. Y entendí que todo esto pues era un proceso que me tocaba vivir a mí como emigrante. Y dejar esos malos hábitos no era una opción, era algo necesario para mí. Porque tú puedes estar en un país lleno de oportunidades como México, pero si tu mente no cambia, tú nunca vas a cambiar tampoco, ni vas a avanzar, ni vas a ver resultados en tu vida. Y es lo que le pasa a muchas personas que salen de Cuba, llegan aquí a México o cualquier otro país, pero siguen con su mente de escasez y aunque pase el tiempo no la cambian y por eso nunca ven resultados y nunca se sienten conformes en el lugar donde están. Y justamente por eso los cubanos que sí hemos cambiado nuestra mentalidad, estamos muy agradecidos con México por ser un país de abundancia, por darnos la oportunidad de prosperar y pues como les mencioné, eso también viene de nosotros, de abrirnos la mente y de valorar cada cosa que tenemos acá y de cada logro que vamos teniendo, pues agradecerlos y seguir luchando por cumplir más y más sueños. Porque cada cubano, cada inmigrante que viene acá a México siempre viene con la idea de prosperar y de sacar adelante a su familia y poder ayudarla. Bueno, mis amores, déjenme saber en los comentarios qué tal les pareció este videito. Estaré leyendo por ahí abajito sus opiniones. Recuerden que me ayudan mucho si me regalan un like, si me dejan un comentario, si hipean el video. Y coméntenme qué más les gustaría ver por acá por el canal. Nos vemos en un próximo video. Bye.